Muy buenas a todos, chicos, bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. Hoy os traigo un duelo 1 versus 1, el F-15 contra el Su-27, a modo de entrenamiento y a modo de ver qué avión es mejor en qué disciplina. El vídeo lo traigo con un formato en el que realizamos 6 rondas de dogfight de puro cañones, en el que no está permitido misiles, y luego 8 rondas en la que vale todo. Valen misiles a radar y valen misiles infrarrojo. Y en el que voy a intentar ser un poco didáctico y enseñaros cómo dogfighteo yo, cómo planteo las dogfight y cómo planteo el combate más allá del alcance visual. Lo primero de todo, quiero recordaros que tenemos un servidor de Discord a través del cual podemos interactuar entre nosotros, pasarnos nuestros mejores clips y os avisará siempre de que suba vídeo o hagamos directo. También en el que podemos jugar todos juntos, así que os dejaré el enlace en la descripción. Espero veros por allí. Y una vez dicho esto, vamos con el vídeo. Lo que yo considero como principal que tenéis que saber, resumiéndolo mucho, es siempre buscar vuestro morro del avión, dirigirlo siempre a la espalda del enemigo, a la parte trasera de su avión. De esta forma, indirectamente acabaréis siempre colocándoos en la 6 del enemigo y así ganando la dog. Ya digo que es de una manera muy resumida y al final se ven involucradas muchísimas más cosas, pero lo principal y por donde empezar sería esto. Otro consejo que aplica muy bien en jets y que podéis ver aquí mismo es que cada jet tiene una velocidad en la que va a tener un mejor giro y el piloto no se va a desmayar. En el F-15 no puede superar los 1100 km por hora, por ejemplo, y si os dais cuenta, siempre que encaramos el primer head-on es a la velocidad que intento estar y no superarla para evitar que así mi piloto se desmaye. Y os brinda un principio de dogfight muy bueno que va a marcar por completo el desarrollo del resto de la dogfight. Básicamente consiste en realizar el primer giro a la máxima velocidad que tu avión te lo permite o a la velocidad que tu avión tiene un mejor radio de giro, para de esta forma comenzar la pelea con la mayor ventaja posible. Si os habéis dado cuenta, esto lo aplico también cuando juego simulador. Cuando encaramos con un avión y pensamos que vamos a realizar una dogfight, siempre desacelero e incluso activo los frenos de aire para ponerme en torno a esa velocidad en la que mi avión tiene un mejor primer giro. Y la mayoría de las veces, como esto no lo aplica casi nadie, en simulador es una kill regalada, en la que le vais a poder tirar un misil guiado por calor y como él no termina de doblar bien porque iba demasiado rápido, pues acaban comiéndose. Otra cosa que, por ejemplo, yo tuve en cuenta en estos enfrentamientos, en concreto al ser el F-15 contra el Su-27, mi teoría era que el Su-27 debería girar mejor, pero que iba a perder mucho antes la energía. Y sin embargo, los dos motores que tienen muchísimo empuje del F-15 iban a permitirme a la larga tener más energía que él. Así que en este enfrentamiento mi suposición era que si en el primer giro o segundo giro él no podía acabarme, la dogfight la iba a tener yo ganada, porque a la larga yo iba a tener más energía y iba a poder girar bastante mejor. Esto depende de cada avión y de cada enfrentamiento, así que el consejo que os daría es conoceros las limitaciones de cada avión y los puntos fuertes que cada uno tiene y el estilo de juego y cómo se vuela. Y por último, os aconsejo usar los flaps cuando vayáis a muy poca velocidad y necesitéis una mayor sustentación. También que aprendáis a acelerar al máximo o desacelerar cuando sea más conveniente. Esto es ya bastante más complejo y entra en el terreno de practicar. Y también no hagáis como yo y usar más los frenos de aire, que en estas dogfight no lo aplico casi en ningún momento, pero es muy necesario. Dejadme en los comentarios si queréis que analice al detalle una dogfight
de lo que hay que hacer en cada segundo y lo que no hay que hacer, para saber si estáis interesados o no en un vídeo así. También deciros que este formato de vídeo quiero convertirlo en una serie y traer más enfrentamientos con diferentes aviones y diferentes pilotos. Por lo que también hacerme saber si os gusta este tipo de vídeo y si queréis que continúe con una serie como esta. Porque la verdad, para mí, este tipo de vídeo es muy divertido de grabar. Además que muy didáctico y con el que aprendo demasiado. Y bueno, aquí pasamos a la segunda parte del vídeo, en la que vamos a realizar combate más allá del alcance visual, en la que estarán permitidos misiles guiados por radar y misiles guiados por infrarrojo. Aquí voy a intentar también explicaros las técnicas que aplico y cómo encaro yo este tipo de enfrentamiento. Lo primero de todo es conocer las capacidades tecnológicas de tu enemigo y las tuyas propias, en qué es fuerte el otro avión, en qué es fuerte tu avión y las debilidades de cada uno. Sabemos que el Su-27 tiene mejor armamento con respecto al F-15, por lo que si nos tratásemos de disparar cada uno un misil guiado por radar, el suyo me impactaría antes. Así que aquí toca aplicar la técnica de notching, esa técnica en la que tú tras lanzar el misil intentas doblar hacia un lado para así hacer perder la energía del misil enemigo y que tenga que recorrer también una mayor distancia para impactar, haciendo que tarde más en llegar y así tu misil llegue antes que el del enemigo. También otra técnica que aplico en combinación con el notching es la de pegarme muy rasante al suelo, donde el radar enemigo se confunde y le resulta muy difícil a los misiles golpearte, ya que las ondas reflejadas en tu avión se confunden con las ondas reflejadas en el suelo. Puesto que tengo esta desventaja tecnológica, intento llevármelo siempre a la dogfight. Si hubiese sido el Su-27, hubiera tratado de mantener la distancia y haberme bombardeado con misiles de radar. Pero ya que yo soy el F-15, intento siempre, después de hacer notching y pegarme al suelo, acercarme lo máximo posible para intentar arrastrarlo a una dogfight en la que ya he visto que mi avión es un poco superior. Entonces, como bien os he explicado, depende de a qué avión te enfrentes y qué avión estés volando tú. Este tipo de enfrentamientos, sobre todo en simulador, marca mucho la diferencia quién es el que primero dispara el misil, porque te da una ventaja enorme en cuanto a empezar la pelea se refiere. Ya le obligas a jugar defensivo al enemigo, mientras que tú tienes la ventaja de que no tienes que dodgear nada. Aunque sea solo la presión de que te está viniendo un misil, creedme que ayuda. Por cierto, deciros que no toméis al pie de la letra los resultados de estos enfrentamientos, porque al final está el factor humano en el que un piloto puede tener mejor día que el otro y ya no depender tanto de qué avión es mejor que el otro. Para esto tendríamos que realizar numerosos enfrentamientos con diferentes pilotos para determinar qué avión es mejor que el otro. Pero así al menos tenéis una idea de cómo se vuela cada situación y podéis vosotros aplicarla y razonar por vosotros mismos qué forma es la mejor. En mi opinión, tras todos los enfrentamientos que he tenido ya, tanto en simulador como en realistas, el F-15 es superior, bastante superior al Su-27 en cuanto a dogfight, solamente con cañones, pero en la realidad, en las partidas normales en las que también puedes usar misiles, el Su-27 es un poco superior, ya que no deja de tener mejor armamento. Y cuando te enfrentas a un buen piloto de Su-27, la verdad es que se hace muy tedioso jugar contra él. Porque ya os digo que es muy buen avión con muy buen armamento. Y en simuladores con el último avión que quieres encontrarte, os lo aseguro. Como estáis viendo en estos casos, en un par o tres de ocasiones consigo ganarle el enfrentamiento tras llevármelo a la dogfight.
porque en ese terreno el F-15 es algo superior. Recordaros que en estos enfrentamientos, más allá del alcance visual, es muy importante que tu altura sea superior y que tu velocidad sea superior, porque de ahí es de donde parte tu misil. Y si tu misil está más alto y más rápido que el del enemigo, va a llegar antes y con mayor facilidad, perdiendo menos energía. Y esto te hará ganar los enfrentamientos en un mayor número de ocasiones. Y bueno, chicos, con la última ronda de fondo, me despido de todos vosotros. Recordaros seguirme en las redes sociales y recordaros también uniros a mi servidor de Discord. Así podréis estar al tanto de todo lo que ocurre en War Thunder y de siempre que suba vídeo o abra directo. En el servidor de Discord ya somos un puñado de gente y la verdad es que ya estamos funcionando bastante bien. Así que nos vemos en el próximo vídeo o nos vemos volando en partida. Hasta la próxima.